Here's Johnny. He was weak. He was weak. He was weak. Say it. Say it. He was weak. Almost done. You know me. En 1983, Stephen King publicó una de sus novelas más icónicas, Christine. Nos narra la vida del joven Arnie Cunningham, un adolescente inseguro que se obsesiona con un viejo Plymouth Fury del 58, al verlo aparcado en el patio delantero de un viejo exmilitar. Pronto nos enteramos que aquel destartalado vehículo es mucho más de lo que nadie podría llegar a imaginar. Terminaste Christine, una novela llena de emociones, rock and roll y drama adolescente. No cabe duda que es una novela de esas que no se olvidan, pero al concluir la historia se siente un vacío extraño, ¿no? Parece que hay cabos sueltos y fingir no verlo es imposible. No te engañes, tú también lo sientes. Pasa que esto es algo propio de nuestro lado del mundo. Nosotros los occidentales necesitamos una explicación de cada cosa que sucede en libros, series y películas. La incertidumbre, más que asustarnos, nos incomoda. Casi que estorba el miedo y no nos permite disfrutar una buena historia de terror. A menos que en esta se pongan límites, se expliquen orígenes y se dejen claros los motivos del antagonista en turno. Es un poco tarde para decirlo, pero no es mi intención generalizar. Por supuesto, en Occidente hay muchísimas personas que disfrutan del terror en todas sus formas, el nuestro y también el de los maestros de Oriente. Para muestra están todos los fanáticos de franquicias niponas de videojuegos de terror. O más cercano al tema de hoy, tantos fanáticos de los excelentes trabajos de horror en el terreno literario. Pero, para efectos de este ensayo, tomaremos como ejemplo al popular mangaka Junji Ito. Este caballero nos ha traído maravillosas historias, cada una más impactante que la anterior. Lo interesante de la obra de Junji Ito es que cada historia, o por lo menos las más icónicas, están compuestas a manera de metáfora. Los horrores vividos por los protagonistas son representaciones de conceptos o situaciones del diario vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sea que haya traído o llevado a los protagonistas a vivir X o Y horror no tiene relevancia. Lo importante es el desarrollo de estos personajes, el viaje que tienen y los cambios que esta situación extraordinaria provoca en ellos o en su entorno. Con esto retornamos de nuevo a Christine. Si bien este ensayo tratará de encontrar una respuesta al ser paranormal de Christine, nos centraremos en lo anterior dicho, y en cómo para mí, Christine representa un concepto abstracto, muy particular. Este concepto nos toca a todos muy de cerca. Hoy trataremos de entender qué mierda es Christine. Si no has leído la novela, te invito a quedarte si no te importan los spoilers, pero también te invito a leerla. También te dejaré aquí abajo una lista de reproducción con todas las canciones de Christine para que puedas disfrutarla mucho más. Capítulo 1. ¿El ser o el parecer? Podría decirte que esta es la historia de un triángulo de amantes: Arnie Cunningham, Lade Cabot y naturalmente Christine. Pero que quede claro que fue Christine quien primero estuvo allí. Fue el primer amor de Arnie, y aunque no me atrevería a asegurarlo, creo que fue su único amor verdadero. Por eso llamo tragedia a lo que sucedió. Así comienza esta genial novela publicada en 1983. La idea de la misma vino a Stephen King cuando recorría la ruta en su Cadillac en aquellos años. Cuenta que miró cambiar el cuentakilómetros de 9.999 a 10.000. Y formuló en su mente una historia de un auto cuyo cuentakilómetros va a la inversa y se repara al mismo tiempo que rejuvenece a su dueño. La historia tomaría otro rumbo y se convertiría en una tétrica historia de amor. En este capítulo me gustaría descartar una de las teorías más populares sobre el motivo de la maldad o vida de Christine. Esta teoría reza que el Plymouth Fury está poseído por su anterior dueño o por algún propietario anterior, cosa que resulta imposible, ya que el auto fue adquirido por encargo por su primer dueño, Roland Levey. Al morir este, se cree que pudo poseer a Christine de forma sobrenatural, por su apego enfermizo en vida a este objeto, siendo descrito como una relación casi devocional. Pero hay dos factores muy importantes a tomar en cuenta. Primero está la anécdota contada por el hermano del fallecido Levey, George, que narra una broma que le jugaron él y unos colegas al levantar el auto por su defensa trasera. Así, este no podría avanzar. Cuando Levey montó en Christine, narra que el auto tomó impulso con las llantas delanteras y arrancó la piel de los dedos de los hombres que le sostenían, mientras Levey se alejaba riendo a carcajadas. También tenemos el incidente de la hija de Levey, que al atragantarse dentro del auto fue ignorada por su padre, situación que se repetiría con Arnie Cunningham años después, ambos encontrándose en un extraño trance al presenciar como Lake y la hija de Levey se tornaban moradas por la falta de aire.
Este trance, se insinúa después, es provocado por Christine, y Leighton narra cómo pudo ver un extraño resplandor verde en el tablero del auto, tomando poco a poco la forma de una expresión, casi como si el Plymouth Fury la mirara morir con gusto. A esto me gustaría añadir una escena que pasa casi desapercibida en la novela. Cuando Arnie se lleva a Christine de la casa del viejo Libey, el hombre llora un poco y muestra, según Dennis, una expresión sumamente triste. Este concluye con las siguientes palabras. Bueno, se acabó. Ya me la he quitado de encima, hijo. Esta escena es importantísima y muy similar a dos más en la novela. Cuando Arnie va a confrontar a Dennis por encontrarlo con Leighton, este tiene un breve momento de lucidez, donde pide ayuda a su amigo cuando empieza a recordar momentos importantes de su amistad. También es similar a la aparición insinuada ya al final de la novela, cuando Dennis está en el hospital. Esta actitud de Libey resalta con el resto de sus apariciones en la novela. Es cierto que es una persona horrible, y esto era antes incluso de tener a Christine, pero resulta extraño creer que este hombre posea el auto como un fantasma o un espíritu, pues el auto ya tenía cierta influencia en él. En muchos momentos se nos cuenta que si Libey vendió a Christine y pudo entregarla a alguien más, fue solo porque ésta así lo quiso. El auto eligió tener un nuevo dueño, o si lo ves de otra forma, una nueva marioneta. Con esto en mente, podemos tomar el llanto de Libey como un momento de alivio y libertad, al no estar más bajo el influyente yugo de Christine, sabiendo que éste le llevó a hacer cosas horribles. Ahora me dirás, ¿entonces qué pasa con las apariciones de Libey en el resto de la historia? Estas pasarían a ser iguales al resto de las apariciones, como la esposa e hija de Libey o Buddy Repperton y su pandilla. Todos estos fantasmas se convierten en pasajeros habituales de Christine, después de que ésta les quita la vida, como si sus fantasmas quedaran atrapados en su interior. Esto se reafirma cuando en la novela se insinúa que Roland Libey entregó a su hija como sacrificio humano al automóvil. Quizá la aparición del antiguo dueño de Christine es más potente debido a la devoción que éste demostró por años. Incluso podríamos explorar la posibilidad de que estos no sean más que una proyección o ilusión producida por la propia Christine, pues más de una vez en la novela muestra que tiene la capacidad de hacer esto. Por ejemplo está la primera vez que Dennis sube en el auto. Por un momento pareció desaparecer la vieja tapicería. Las fundas de los asientos estaban enteras y olía agradablemente a vinilo. O quizá aquel olor era cuero auténtico. Las partes desgastadas habían desaparecido del volante. Los cromados brillaban alegremente a la luz del atardecer estival que penetraba por la puerta del garaje. Vamos a dar una vuelta, muchacho. Pareció cuchichear Christine en el caluroso silencio del garaje de Libey. Vamos. Y por un instante pareció que todo cambiaba. La maraña de grietas del parabrisas desapareció. Oh, esa fue al menos la impresión que me dio. Dejando atrás la posibilidad de que Christine sea solo una medium o puente paranormal, para que fantasmas o espíritus hagan su voluntad en la tierra, partiremos de la siguiente premisa. Christine es un ente independiente, que tiene conciencia de sí misma y por ende vida propia. Así podemos pasar al siguiente punto. Capítulo 2. Canciones de amor adolescente. En la novela se insinúa muchísimas veces sobre la personalidad del auto, y no de forma sutil. Tan solo en el principio, Dennis se refiere de forma singular a Christine, no como objeto, sino como a una persona, más precisamente una mujer. Los protagonistas se sorprenden y frustran al encontrarse a sí mismos refiriéndose a Christine con el pronombre de ella. Arnie muestra así como Libey que su devoción está en Christine, teniendo en una parte de la novela todo un discurso de lo que es el amor, hablando enteramente de su vehículo. Christine parece mantener a Arnie en un constante estado de trance, algo que poco a poco provoca una dependencia en él. La novela nos muestra cómo Arnie encuentra paz solo estando sentado con el volante en las manos, escuchando una estación que solo sintoniza éxitos de los años 50. El tiempo parece dilatarse al estar en Christine, y todo a su alrededor se torna de un tono jovial y extrañamente antiguo. En ocasiones, Arnie habla como si se encontrara en otra época, como cuando habla de la vida que quiere para él y para Leighton, o sobre el precio de la gasolina, que según él, es del mismo precio que el agua del grifo. Arnie no solo se transforma en un tipo malo, se transforma en un tipo malo de los 50s. Es importante tener en cuenta esto, pues en todos estos detalles se encuentra lo que te quiero contar el día de hoy.
Christine es en sí misma una negación al paso del tiempo. Se puede ver en todas las alucinaciones que provoca y en su propia habilidad de autorrepararse. Esto con el retroceso de su cuentakilómetros. Con esto podemos hilar lo que te vengo contando desde la introducción. Christine es una gran metáfora, pero ¿de qué? Capítulo 3. Los buenos viejos tiempos. ¿Alguna vez te encontraste con esas publicaciones en redes sociales en donde se comparan imágenes de los años 50 con situaciones actuales? Citas, trabajos, entornos, etcétera, etcétera. Casi siempre están acompañadas con un texto que enaltece valores o costumbres de antaño, con sentimientos de añoranza, casi lamentando no poder escoger en qué momento de la historia nos tocará nacer. Seguramente has estado ya en esta corriente nostálgica actual, donde se busca evocar estas experiencias vividas en nuestra infancia o temprana adultez, donde según nosotros éramos más felices. Este recurso es usado y reusado ya de forma excesiva, pero increíblemente sigue dando muy buenos resultados en los productos en el cual es implementado. El término nostalgia deriva del griego norstein, que es regreso, y algia, que es dolor. En esencia, viene acompañado de un sentimiento desdichado. Etimológicamente, la nostalgia habla de un sufrimiento por el deseo de regresar a un lugar o momento en el que nos sentíamos más plenos o felices. No hay mejor tiempo como ahora para experimentar este sentimiento, pues parece que la verdadera pandemia de estos tiempos es una mental, con trastornos de ansiedad y depresión, en los que parece solo se puede encontrar paz regresando a momentos felices, con películas, series, libros, música, artistas, etc. Esto realmente no es una salida, únicamente sirve como anestesia para lo que sentimos en este momento, tratando de evocar cosas que llegamos a sentir y nos hicieron felices. Hablamos de la metáfora en la introducción, y cómo en la literatura puede ser usada de forma muy brillante, sin ser esta muy compleja o llena de palabras confusas. Para mí, Christine es una representación de este sentimiento, un sentimiento insano de nostalgia, un espacio físico donde se recibe esta falsa paz. Todo el libro está lleno de esta sensación. Dennis tiene largos diálogos mentales, recordando los viejos tiempos con su amigo Arnie, añorando tener de regreso a su amigo, luego de que éste se vea transformado totalmente por Christine. Los padres del propio Arnie se lamentan de ver a su hijo cambiar para mal, recordando cuando éste jugaba siendo un niño. Hay una escena triste, cuando Dennis llama a casa de su viejo amigo y le contesta a su mamá, Regina. Esta le responde muy emocionada, pues se siente así como se sentía en los viejos tiempos. Nuevamente Dennis narra en tercera persona un momento ya llegado al enfrentamiento final con Christine. Él cuenta cómo recuerda a la bella Lady Cabot y cómo en su mente permanece estática a pesar del paso de los años. También podemos contar las apariciones del difunto Levi dentro de Christine. Estas son siempre portando su uniforme militar, con un rostro muy tenebroso y deforme, pero eso sí, joven. El final del libro está narrado con añoranza por el mismo Dennis, contándonos cómo las cosas no sucedieron como él creía o él hubiera querido, viendo a Lade ya como una extraña después de los años. Hay más y más ejemplos, pero el más importante y claro de esto es Christine, con sus ilusiones de un pasado idílico, incluso también su radio, que siempre sintoniza rock and roll de los años 50, siempre alegre aunque esté en momentos horribles. O más importante, ese deseo desesperante de Arnie por estar en Christine, porque como él mismo dice, allí nada importa, todo se olvida y las cosas están mejor. La nostalgia puede ser algo muy bello. Recordar momentos felices es a veces lo que necesitamos para tener certeza en que las cosas estarán mucho mejor en un futuro. Para mí, esta novela tiene este mensaje, y me gustaría concluir esto con algo que piensa el propio Arnie. Había veces en que no quería en absoluto ese coche. Había veces en que pensaba que sería mejor, mandarlo a la chatarra. No es que fuera a hacerlo o pudiera. Era solo que a veces sentía que si me deshacía de Christine, yo sería más feliz. Los que hayan leído este gran libro me darán la razón. No te conté ni el 20% de la historia, así que no hay excusas. Espero que lo disfrutes tanto como yo lo hice.
porque así como esta lectura, hay muchísimas que se le pueden dar a esta fantástica novela de horror. Agradezco mucho que te quedaras hasta el final y te invito a que me digas qué te pareció, Christine. ¿Viste lo mismo que yo? ¿Ves otras cosas? Déjalo en los comentarios. También puedes escribirme por Instagram porque siempre es un gusto hablar de este maravilloso autor.